¿Cómo están? Amén. La actitud con la que recibimos la palabra de Dios dice mucho, hermanos. Dice la Biblia que recibamos con gozo la palabra de Dios, con gozo. A pesar de que a veces nos tocan de esas fuertes, ¿verdad? Como la semana pasada, ¿cuántas mujeres se fueron desafiadas o apedreadas? Bueno, como esta semana recibí muchas consignas, una de ellas era, el pastor es un macho opresor. Es como que no me gustó y dije, vamos a seguir con la Biblia, vamos a permitir que la Biblia nos siga ministrando. Yo sé que la semana pasada parecía un bombardeo directo a la mujer, pero no es así, hermanos. La realidad es que el orden de Dios funciona y funciona bien. Y cuando nos alineamos a esta voluntad, somos bendecidos. Yo sé que hay muchas mujeres que no querían asumir el control de sus casas, tuvieron que asumirlo. Mujeres que no tenían la intención de ser ellas quienes gobernaran, pero terminaron haciéndolo por la falta de hombres ahí, ¿verdad? Aunque hubiera ausencia de varón o estuviera presente el varón, pero no ejerciera el sacerdocio, la mujer comenzó a tomar ese mando. Pero hoy también, hermanos, la palabra de Dios nos va a instruir a los hombres. Así que hoy toca, ¿verdad? Las mujeres ya hasta dijeron, vaya, no, ya no somos nosotras. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios, hermanos. Primero de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 25. Estamos abordando esta serie titulada Instrucciones Generacionales, parte 5.2, porque no terminamos la semana pasada. Y vamos a leer esta porción, es una lectura panorámica. Quiero pedir que pongas mucha atención a lo que vamos a estar leyendo. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. El rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? ¿Demanda también para él el reino? Porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Hasta ahí nuestra lectura. Los dos primeros versículos estuvimos observando esta parte del matriarcado, ¿verdad? De cómo esta mujer utiliza la relación tan buena que tenía con su hijo, y lo vemos porque cuando ve llegar a su madre, Salomón, dice la Biblia que se inclina, la saluda, le pone una silla a su diestra, y dijimos, ten cuidado con quien sientas a tu diestra porque tienen influencia sobre tu vida. Y esta mujer utilizó su influencia para abogar por Adonías, quien ya se había rebelado contra Salomón para quitarle el trono una vez. Y estuvimos observando que el matriarcado consiste, iglesia, en asumir el lugar para el que no fue diseñada la mujer, el gobierno. Y entendamos, hermanos, que el Señor cuando habla sobre la sumisión, nunca es para maldecirnos. La sumisión es una bendición, tanto que Jesús modeló la sumisión. En Él encontramos el modelo perfecto de someterse, ¿cierto o no, iglesia? Jesús se sometió a su Padre. Y el sometimiento nunca es una maldición, es una bendición. Y dijimos al final y lo concluimos diciendo, mujeres, no es para sobajarte, es para libertarte. Porque como no fuiste diseñada para ser proveedora de tu casa, o gobernadora en tu casa, o cabeza en tu casa, tú vas a terminar cansada. Y cuando le dejas el liderazgo a la persona que diseñó Dios, que es al hombre, tú descansas. Amén. Entonces eso es lo que Dios quería hacer en ese momento. Ahora escucha, vamos a abordar la parte 2 de nuestra serie, punto 5. Ahí versículo 23, releyéndolo dice, el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada
que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Hay mucho que observar. Algo que hemos repetido muchas veces es que la Biblia no tiene desperdicio y que cuando alguien clava su mirada en un texto, aunque parezca de enlace, aunque parezca informativo, es un texto que viene de Dios y siempre nos va a traer una bendición. El rey Salomón juró por Jehová diciendo, es importante que notemos que nadie podía ejecutar la acción que iba a ejecutar Salomón porque él era el rey, iglesia. Nadie más lo tenía que hacer. De la misma manera, hay muchas acciones que tú y yo como varones las tenemos que hacer, hermanos. Nadie más las va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlas. ¿Alguien más podía ejecutar a Adonías, iglesia? ¿Quién sí podía dar esa orden? Solo el rey. Hay acciones que solo le competen al rey y hay acciones que solo te competen a ti, hermano. Pero hay acciones que tú estás dejando a un lado, las estás relegando o poniendo las cargas en alguien más. Son acciones que nosotros tenemos que hacer. Dice entonces, el rey juró por Jehová. Y a mí, hermanos, me dijo mucho este texto. Cuando clavé mi mirada en este texto, algo que hizo Salomón, hermanos, fue alinear lo que iba a ser al juicio de Dios. Él, iglesia, juró que lo que iba a hacer se tenía que hacer. Te lo voy a explicar por qué. Dice, juro por Jehová y así me haga que hoy va a morir. Fíjate los dos lineamientos. Uno es, esto lo voy a hacer, lo juro por Jehová. Me comprometo a hacerlo. Y si no lo hago, que me añada el Señor. Entonces sometió lo que iba a hacer, hermano, a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque si no hubiera hecho este juramento, él tenía más flexibilidad con sus acciones. Él no iba a estar obligado a cumplir con lo que iba a hacer, con ejecutar a su enemigo. Y es algo, hermanos, que los hombres tenemos que hacer, alinear todo lo que hacemos a nuestro Señor. Como lo hizo Salomón, que Dios me añada, que Dios me haga. Imagínate que cada varón, iglesia, alineáramos lo que vamos a hacer a un juramento como este, a un compromiso como este, de eliminar a los enemigos que buscan quitarnos el reino. Porque tú y yo también tenemos un reino que Dios quiere que disfrutemos, ¿cierto o no, iglesia? Hay un reino que defender, el reino de nuestro Dios. Y hay acciones para defender ese reino. Y lo triste de la vida del hombre es que se la vive peleando contra quien no es el enemigo y no pelea contra el que sí es el enemigo. Uno de los ejemplos más gráficos de esto es Saúl, iglesia. Saúl, en cuanto recibió el reinado, dio dos o tres pasos correctos en su andar, pero el resto de su vida utilizó toda su fuerza bélica, toda su fuerza como rey para perseguir ¿a quién, iglesia? ¿Y David era su enemigo verdadero? No. Todos sabemos y la Biblia nos dice que lo persiguió por envidia. No vivió para perseguir a su enemigo. Él vivió, iglesia, para perseguir a quien envidiaba. Y ocurre algo, iglesia, interesante sobre la vida de Saúl. ¿Cómo murió Saúl, iglesia? ¿Alguien se acuerda? ¿En manos de quién? De los filisteos. ¿Por qué crees, iglesia? Porque lo que no atacas se hace fuerte. Se hace fuerte. Él no atacó al verdadero enemigo y el enemigo tuvo el tiempo suficiente para fortalecerse y dar un ataque mortal hacia el rey. Y efectivamente, Saúl se suicida. Saúl se avienta sobre su espada al ver que el enemigo ya había arrasado el ejército de Israel. Y eso nos tiene que decir algo, iglesia. Cuando no utilizamos nuestra autoridad para eliminar al enemigo, el enemigo nos elimina a nosotros. Y Salomón utilizó su autoridad para eliminar al verdadero enemigo, Adonías, que quería quitarle el reino. Quiero decirte algo claro, iglesia. Tu enemigo quiere quitarte el reino de Dios. Tu enemigo no quiere quitarte tus 30 pesos de tu cuenta Coppel o Azteca. Él no quiere, él no va sobre eso. A él no le interesan tus pesos. A él le interesa extraviar tu alma. ¿Entiendes eso? Él desea que tú no vivas el reino de Dios. Él desea que no conozcas el reino y que no vivas bajo el reino. Tú y yo estamos en igualdad de circunstancias que Salomón. A Salomón le querían dar baje con el reino, a ti también. Salomón era el único que podía defender el reino, tú también. Y quiero decirte algo. Su primera acción como rey,
Su primera acción oficial como rey Salomón fue esta. Si hemos leído la Biblia versículo a versículo todos estos años, la primera acción que hace Salomón como rey es esta: ejecutar a su verdadero enemigo. Y mira que es interesante, porque te acordarás que su padre le dijo a quién eliminar y a quién no eliminar. ¿Sí te acuerdas de eso? Y le dijo: elimina a Adonías. No, elimina a mis enemigos, le dijo David a Salomón. Elimina al que me apedreó, al que habló mal de mí, elimina al que no estuvo de acuerdo conmigo. Pero nunca le dijo: elimina a tu enemigo. Y hoy Dios nos dice a todos nosotros, iglesia: elimina al que de verdad es tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo, iglesia? ¿Quién es tu enemigo? Porque a veces nos las pasamos peleando con todo el mundo, menos con el enemigo. A veces eres o somos intensos para pelearnos con la suegra o el suegro, pero no somos intensos con las peleas contra el verdadero enemigo. La Biblia nos marca al menos 3 enemigos importantes que tenemos que estar observando. ¿Quién? La carne, el diablo, el mundo. Son los enemigos, iglesia, que quieren quitarte el reino de Dios. Lo quieren evitar que tú vivas bajo el reino de los cielos. Y no se te olvide, iglesia, que algo que Jesús refirió más y con más énfasis predicó fue el reino de los cielos. Sus parábolas solo apuntaban al reino de los cielos. Siempre decía: el reino de los cielos es semejante a, porque algo que quería dejarnos gráfico y claro era el reino de los cielos. ¿Por qué crees? Porque quiere que lo vivamos, iglesia. Y el reino de los cielos no se vive, no se experimenta cuando te mueres. El reino de los cielos se experimenta ahora, ya. ¿No nos enseñó el Señor a orar: venga a nosotros tu reino? O no nos hubiera dicho: oren diciendo que vayamos a su reino. Porque si de eso se tratara, hermanos, el Señor nos enseñaría a quitarnos la vida para llegar rápido al reino. Pero el Señor quiere que experimente su reino aquí en la tierra. Ya se puede vivir ese reino, hermanos. Pero el enemigo no quiere que tú lo tengas. Así como Adonías quiso quitarle el reino a Salomón, tu enemigo te quiere quitar el reino. Y una de las acciones principales que tienes que hacer es defender ese reino como lo hizo Salomón. Así lo hizo, y lo hizo alineándolo de una manera importante. Juró por Jehová. Cuando alguien dice te lo juro, ¿a qué te suena, iglesia? A un compromiso fuertísimo. Juro por Jehová, porque tú puedes jurar por muchas cosas. Pero cuando dices juro por Jehová, híjole, es un compromiso profundo, un compromiso importante, divino. Y encima a su juramento le añade: y me haga el Señor, aún así me haga y me añada si no lo hago. No, Salomón se estaba comprometiendo contundentemente con la acción que iba a hacer a continuación: eliminar a su enemigo. ¿Qué tan comprometido estás con eliminar a tu enemigo, iglesia? La Biblia dice que Pablo en una de sus cartas dijo: porque aún no habéis luchado hasta la sangre contra el enemigo. ¿Nos va a costar trabajo vencer la carne, iglesia? ¿A cuánto les cuesta vencer su carnota? A mí muchísimo, hermanos. Nos cuesta vencer la carne. Y no me refiero a la grasa abdominal, hermanos. Yo no, si esta es la que más se acumula y se aferra, ¿no? Como político a su hueso. No, tú y yo sabemos a qué carne nos referimos, iglesia. ¿Qué tanto estamos batallando con la carne? ¿O estamos dándole rienda suelta a la carne? Para quienes pelean con intensidad en la carne, ¿verdad? Para quienes de verdad pelean y dicen: no vas a ganar, carne. Porque a tu carne le encanta leer la Biblia, ¿verdad? A tu carne le fascina escuchar sermones. Ahorita mismo, iglesia, muchos van a empezar a sentir arrullo. ¿Sabes por qué? Tú puedes decir: pues tú, pastor, no le eches ganitas, ahí échale más, no sé, algarabía a las prédicas. No, la palabra de Dios es suficientemente atractiva, hermanos. ¿O necesita de jocosidad la Biblia para mantenerte entretenido? Yo creo que no. Yo soy un fiel creyente que la Biblia contiene el poder suficiente para que el creyente sea atraído. No necesita de las cualidades del predicador, porque si eso fuera, iglesia, pues a los predicadores nos daría algunas habilidades más chistosos, ¿verdad? Más graciosos, más elocuentes. Pero lo que nos dio el Señor es Biblia. Biblia, porque es suficiente.
Así que hermano, si tú estás dejándote vencer por la carne, tu enemigo está ganando. Si tú estás dejándote vencer por el mundo, por el sistema que gobierna este mundo, el pensamiento de este mundo, tú estás perdiéndote el reino. Porque puedes vivir en dos mundos, iglesia, al mismo tiempo. En el mundo y en el espíritu. En la carne y en el espíritu. No se puede. Tienes que decidir por uno. Y tenemos que pelear, porque el diablo, iglesia, el diablo sí se toma en serio sus batallas contigo. El diablo no juega. El diablo no juega. Él no va sino para destruir, matar y robar en tu vida. No hace otra cosa. Él no juega con sus peleas. Tú y yo tenemos que tomar en serio esta batalla que estamos librando, la batalla de la fe. Amén, iglesia. Ahora alineémonos a la Biblia. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Fíjense, algo que hace Salomón es alinear lo que iba a ser a Dios. Y algo que el Señor Jesús siempre nos modeló es que Él también todo lo que hacía lo alineaba a la voluntad de Dios. ¿Cierto o no? Cuando se bautizó porque todos se bautizaban. ¿Qué le dijo a Juan? No, Juan, porque Juan se resistía a bautizar a Jesús. Juan le dijo, no, yo, mejor tú bautízame a mí. Tú eres más grande que yo, tú bautízame. Pero Jesús le dijo, no, vamos a hacerlo, porque esto nos conviene que se cumpla la palabra. Y muchas veces quienes han leído los evangelios se encontrarán con la frase, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Todo lo que Dios, nuestro Señor Jesús hacía era para cumplir la palabra de Dios, para que hubiera una ejecución de la voluntad de Dios. Salomón se aseguró de eliminar a su enemigo y alineó lo que iba a hacer, jurando que se iba a hacer. Se tenía que hacer porque lo juró por el Señor. Se tenía que hacer porque incluso se comprometió a que si no lo hacía, le añadiera el Señor a él. ¿Tú lo harías, iglesia? Tú le dirías, Dios, esta semana juro que voy a leer la Biblia todos los días. Y si no, añádeme mal. No, tampoco. Tampoco. Hay que ponernos tan intensos, pastor. ¿Sabes por qué no lo haces? Porque estás declarando derrota espiritual en tu vida. No la voy a leer. ¿Para qué le hacemos? ¿Va? Hay que ser sinceros. No sé si eso es sinceridad o cinismo. Porque hay que ser sinceros y no cínicos. Si tú te reconoces que no vas a leer la Biblia, es que ya te venciste, mi hermano. Ya cantaste derrota. Pero si tú, iglesia, y yo tuviéramos el valor de Salomón para decir, sí se va a hacer, lo juro, va a ser porque va a ser. Porque quiero hacerlo para el Señor. Que vamos a hablar sobre el juramento, no te me alteres sobre si se debe jurar o no, pero es importante lo que vemos en el ejercicio de Salomón. Miren lo que dice Mateo 16, 22 al 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muchas gracias. Pon atención en este texto, hermanos. Fíjate nada más. Salomón dice, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. ¿Sabes? Adonías no le había dicho nada. Adonías no tenía intervención en este capítulo. Pero ¿cómo es que Salomón supo que se trataba de Adonías? Porque todo lo que estaba escuchando de parte de su madre olía a Adonías, apestaba a Adonías. Su deseo ferviente por tener el reino de una manera incorrecta solo se trataba de Adonías. Así que yo lo resumí, este punto es, supo de dónde vino el ataque. ¿Cómo se llama, iglesia? Los hombres tenemos que saber de dónde vienen los ataques, iglesia. Porque si no sabes de dónde vienen los ataques, vas a terminar peleándote con todo mundo. Hay ataques, iglesia, que no vienen de tu suegra. Tienen cara de tu suegra, pero vienen de parte de alguien más. Hay ataques que no vienen de parte de tu marido o de tu esposa. Tienen cara, pero no son ellos. Tienes que aprender a discernir de dónde vienen los ataques. Porque vas a terminar amargado, lastimado y lastimando a personas que no lo son. Saúl se la vivió lanzándole lanzas a David y terminó lanzándole lanzas a su hijo.
¿Sí te acuerdas de esa escena, iglesia? Primero le lanzó una lanza, e incluso hace años, ese punto, ¿te acuerdas cómo se llamó? Se pasaba de lanza, ¿no? Se pasa de lanza ese Saúl. Y le lanzaba lanzas a David, no le daba, pero luego le lanzó una lanza a su propio hijo. Porque cuando estás enojado y no sabes quién es el enemigo, vas a terminar asaeteando al que no es. Y eso sí es cierto, iglesia. Una mujer que llega enojada del trabajo, ¿con quién se desquita? Con el que se encuentra, ¿no? El marido o los hijos, un esposo amargado, un esposo cansado, con quien se enfrenta, iglesia. Terminas lanzando lanzas a quien no es tu enemigo. Y algo que te va a ahorrar mucho dolor y va a ahorrarte lastimar a muchos es saber de dónde vienen los ataques. Salomón tuvo el discernimiento para darse cuenta que su madre no era el rival, sino Adonías. Adonías era el enemigo a vencer. Y aquí lo que vemos, iglesia, en Mateo 16, es que llega Pedro y le dice, no, que no te pase todo esto. Y le dijo, Pedro, apártate de mí, me eres tropiezo. ¿Eso dice el texto, iglesia? Yo ya los perdí, híjole. En el primer punto, Satanás, ¿verdad? No le dijo Pedro, porque su enemigo era Pedro. No, su enemigo era Satanás. Y Jesús tuvo el discernimiento suficiente para detectar quién era detrás de ese comentario de no, que no te vaya a pasar algo. Y mira que era un comentario noble, ¿verdad? ¿O te parece malo que alguien cuide de ti? Pero el comentario de Pedro, influenciado por Satanás, buscaba que Jesús se desviara del propósito por el que fue traído aquí. Entonces Jesús supo, no, esto se oye a Pedro, pero apesta al diablo. Eso debería ser nuestra frase, iglesia. Esto huele a mi suegra, pero apesta al diablo. O sea, parece que, pero no es de, viene de allá. Y cuando tienes discernimiento, el enemigo se ve descubierto. Híjole, este cuate se da cuenta de quién se trata. Este cuate se da cuenta. ¿Y vas a terminar peleándote con tu suegra, iglesia? No, vas a terminar peleándote contra quien sí te tienes que pelear todos los días. Tu carne, el diablo, el mundo. Amén, iglesia. Ese es el verdadero enemigo. Jesús lo detectó. Y tú puedes decir, claro, pues era Jesús. Jesús tenía toda la sabiduría, omnisciente finalmente. Pero quiero recordarte que Jesús vino aquí 100% hombre, con las mismas limitaciones que cualquiera de nosotros. Él sometió toda su divinidad, toda, a la obediencia de Cristo. Es decir, sometió su omnisciencia, su omnipotencia y su omnipresencia. Y todos sus atributos naturales divinos los sometió. Vino aquí como un hombre 100%. ¿Sí o no, iglesia? Teológicamente Jesús vino 100% hombre. Y bueno, ¿cómo supo que venía del diablo? Se llama discernimiento. Una herramienta poderosa para el creyente. Tú lo puedes tener en la conexión con Dios. Y Jesús lo mostró, no en su omnisciencia. Su omnisciencia ahora la tiene porque Dios lo glorificó. Pero en el momento que estuvo en la tierra, 100% hombre, iglesia. Con las mismas limitaciones y con las mismas oportunidades a tener lo que tú y yo también podemos tener, iglesia. Detectó quién era el enemigo. Juan 6, 70 al 71. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Una vez más, iglesia, se ve descubierto, ¿verdad? No los he escogido yo y uno de vosotros es diablo. ¿Quién era, iglesia? Bueno, la Biblia nos lo explica ahí en Juan 13, 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En otra versión dice que el diablo entró en Judas. Y fíjate cómo el Señor supo detectar que el comentario que parecía legítimo de Pedro era la voz de Pedro, pero apestaba al diablo. Y que Jesús había escogido a un Judas que se oía y se veía como Judas, pero apestaba al diablo. Él lo supo discernir. ¿Cierto, no, iglesia? Saber quién es tu enemigo te va a ahorrar mucho dolor y vas a ahorrar mucho dolor a los que están a tu alrededor. Mucho, iglesia, porque sabes quién es el verdadero enemigo. Porque si tú tienes enemigos aquí,
Dios, ¿qué te dice que tienes que hacer con tus enemigos? Orar por ellos, amarlos, hacerles el bien. Pero ¿a poco también dice que a tu enemigo, el diablo, lo tienes que amar y orar por él? Ahí te encargo al diablo, Señor, anda medio desatado últimamente. ¿No te pide orar por él? ¿Qué te pide el Señor que hagas con el diablo? Y echarlo fuera. ¿Qué te pide que hagas con la carne? Mátala, mátale, mata tu carne, sacrifícala, crucifica tu carne. ¿Qué te pide que hagas con el mundo? Apártate del mundo, dice el Señor. Entonces, iglesia, hay algo que tenemos que hacer, acciones contundentes contra el verdadero enemigo. Eso hizo Salomón, una acción contundente contra el enemigo que quería quitarle el reino. Tú tienes un enemigo que te quiere quitar el reino. Tienes un enemigo, iglesia. Efesios 6:12 dice también, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. amén. Un versículo que mencionamos constantemente, ¿no te parece, iglesia? Un versículo que nos recuerda quién es nuestro verdadero enemigo. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Si una persona con la que tú tienes rivalidad o enemistad tiene sangre y carne, no es tu enemigo. Porque la Biblia dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es contra principados y potestades de las regiones celestes. Contra espíritus, iglesia, demonios. Nosotros tenemos que luchar. Y aunque te parezca ahí algo medio espiritual, ¿verdad? Medio raro ahí, es la realidad. El Señor peleó contra el diablo, iglesia. ¿Cómo peleó? Con la palabra de Dios. Pero si no la lees, ¿con qué vas a pelear? ¿Con tu cruz que se vaya el diablo y venga Jesús? ¿Con tu poderosísimo, la sangre de Cristo tiene poder? Está en la Biblia, por cierto, hermanos, ayúdenme. No está en la Biblia, pero lo hemos canonizado, ¿verdad? Que el Señor te reprenda. Y cosas así que nosotros los cristianos hemos canonizado, pero no están en la Biblia. Ay, voy a dejar mi Biblia abierta en Salmos para que se vayan esos espíritus chocarreros. Bueno, y si en lugar de abrirla en Salmos, la lees en Salmos, ¿no será más eficiente? Yo creo que sí. Leerla, hermanos, leerla. Mira, la idea no es cargarte. La idea, iglesia, es invitarte a conocer a Jesús por el único medio por el que se le conoce, Biblia. Biblia, hermano. Está este altar de la Biblia que estamos enviando, pero no te sientas cargado. Si tú estás leyendo con un plan diferente, hazlo, pero hazlo, hermano, hazlo. Hazlo. Hazlo de verdad. Toma la Biblia de verdad. Toma la Biblia en serio y la Biblia te va a tomar en serio a ti. Si tú tomas en serio la Biblia. Amén. Vamos a continuar. Mateo 9:5-10. Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Gracias. Dijimos al inicio que Salomón era el único con la autoridad de quitarle la cabeza a Adonías. Era el único. Nadie más podía dar esa orden. Solo Salomón. Y tú también eres el único que puede defender ese reino que el Señor te ha dado, hermano. Porque también Dios te dio autoridad. Jesucristo modeló la autoridad que recibió de su Padre, ¿cierto? Nosotros también recibimos autoridad. Y recibimos autoridad sobre los demonios. También tenemos autoridad, querido hermano. El Señor recibe la autoridad de su Padre, pero no la recibe por ósmosis, no la recibe por simpatía. Dice que esta autoridad la recibió del Padre porque se sometió al Padre. Esta autoridad no viene nada más de a gratis. La autoridad viene cuando alguien vive bajo autoridad. Y aquí es donde también tenemos que decirle a los hombres, hermano, efectivamente la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Pero no se te olvide que también ese texto dice que Cristo es cabeza del varón. Y cuando Cristo no es la cabeza del varón, ¿con qué cabeza quiere gobernar a una mujer y a una familia? ¿Con la cabeza de alguien carnal, de alguien prejuicioso, de una persona que tiene llena de su cabeza de pensamientos o carnales,
materialistas, plagados del mundo, iglesia. Por eso un hombre va a poder ejercer gobierno sobre su casa cuando se somete al gobierno de Cristo. Ahí es donde se alinean las cosas. Porque sí, hermano, los vi muy entusiastas la semana pasada. Sí, el hombre es cabeza, sí, pero tu cabeza debe ser Cristo. Debe de ser Cristo. Y sabes, es visible. Tantas veces los evangelios dicen, ¿quién es este hombre que tiene autoridad? ¿No era visible la autoridad de Cristo? Visible, hermanos, comprobable, palpable. Oye, ¿quién es este que tiene la autoridad de perdonar pecados? ¿Alguien puede percibir la autoridad para perdonar pecados? ¿Se ve? ¿Tiene color la autoridad para perdonar pecados? Pero veían a Jesús y decían, ¿quién es este hombre que tiene autoridad para perdonar pecados? Y lo decían en su corazón, pero él les dice, ¿qué es más fácil? ¿Qué resulta más fácil? ¿Decir levántate y anda o decirte perdono pecados? ¿Qué es más fácil? Pues es más fácil decir levántate y anda. Es más fácil. Porque para perdonar pecados, ¿qué le costó a Jesús? La vida. ¿Qué le costó al Padre perdonarte los pecados? La vida de su Hijo. Era más fácil sanar que perdonar pecados. Y el Señor les dice, pues para que vean que tengo autoridad. No poder, iglesia. Porque Él vino a restregarnos su poder. A decir, miren cuán poderoso soy. No, Él no tiene que mostrarnos nada. Ni comprobarnos que es poderoso. Él es poderoso. Pero lo que sí quería que nos quedara claro es que Él salva. Él perdona pecados. Y le dice al joven, pues para que todos vean que tengo potestad para perdonar pecados, levántate y anda. Y eso ocurrió, iglesia. Para testimonio de todos ellos. Y por si fuera poco, mira lo que dice ahí. Versículo, ¿sí leímos hasta el 10, Gaby? A ver, del 9 al 10. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. No, gracias. Lucas 22, 48 al 51. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Gracias, Gaby. Hasta ahí. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Mateo 9, 2 al 8. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Gracias. Y los hombres tenían esa incógnita. ¿Quién le dio esa potestad? ¿Quién es este hombre que tiene esa autoridad? Sus discípulos mismos también quedaron con esta pregunta. ¿Te acuerdas en esa barca? Cuando estaba la barca ahí, la tormenta fuertísima, y Jesús manda a la tormenta que se calme y se calma, y ellos dicen, ¿quién es este que hasta las tormentas le obedecen? ¿Quién es este que hasta tiene autoridad sobre los vientos? Iglesia, Jesús tiene autoridad. Y esa autoridad, iglesia, Dios nos dio de esa autoridad, y eso es impresionante. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Mateo 28, 18, te recuerdo que es la gran comisión. Y ahí les dice, yo los envío y les doy autoridad sobre los demonios, poder para hacer milagros. Así que los mismos recursos con los que Jesús mostró su autoridad son recursos con los que tú y yo podemos ejercer autoridad sobre las tinieblas, para conservar el reino, para vivir el reino que Dios tiene para nosotros, iglesia. Ese reino es bendito. Ese reino, iglesia, es para que tus hijos vivan en una dimensión muy diferente.
si tú vives ese reino. Pero el enemigo te lo va a quitar, iglesia, te lo quiere quitar todos los días. Una de las formas para quitarte el reino es impidiéndote que leas la Biblia. Impidiéndotelo. Porque muchos legítimamente dicen, es que yo no la leo porque estoy cansado del trabajo, en verdad estoy embotado del trabajo. ¿Quién crees que te carga? Quiero recordarte algo. Estamos empezando a leer Éxodo, y para quienes están escuchando esta Biblia hablada. Y te acuerdas cuando llega Moisés y le dice, vine por Dios y Dios dice que dejes libre a mi pueblo para irme a adorar. Y el diablo le dice, no. Estos están ociosos, que por eso dicen que van a ir a adorar a su Dios. ¿Y qué hizo el faraón que tipifica al diablo? ¿Les puso qué? Les puso más trabajo para impedir que ellos se fueran a adorar a Dios. Cuando tú quieres leer la Biblia, ese faraón, ese diablo, va a ponerte más trabajo, te va a duplicar el hacer ladrillos. Y tú lo vas a notar, iglesia. Cuando tienes la intención de leer la Biblia, más trabajo te va a llegar, más que hacer vas a tener para que tú no leas, iglesia. Y así te impide disfrutar el reino. Porque ¿quién es el reino en resumidas cuentas? Tuvimos una serie de las parábolas de Jesús. Cuando dice el reino es, ¿quién es el reino? El reino es Cristo. El reino es Jesucristo, Él es el reino. Iglesia, y para que tú conozcas el reino, es Biblia. ¿Dónde está impreso Cristo? En la Biblia. Ahí lo dice claramente que el verbo se hizo carne. Cristo. Él encarna toda la Biblia. Él encarna toda la Biblia. Entonces el reino es Cristo. Y si tú no lees el reino, no lees la Biblia, nunca lo vas a conocer. Y tú vas a disfrutar de mucho de lo que ocurre en la religión cristiana evangélica bautista. Mucho, vas a saber muchas cosas. Pero de eso a vivir al reino es algo abismalmente diferente. Sentarte aquí, pertenecer a una membresía, formar parte de una comunidad evangélica es hermoso. Porque ¿a poco no es hermoso, hermanos? Las comidonas que luego nos damos, ¿no están padres? Sí, está bonito. Ir a dar cosas a la gente allá afuera, en las campañas evangelísticas, los musicales. Bueno, aquí vas a tener una actividad social bien padre. Pero eso no es el reino, ¿eh? El reino es Cristo Jesús. El reino es la salvación de las almas perdidas. Ayer tuvimos una hermosa campaña allá en Virreyes. Tuvimos más de 140 niños y sus padres alrededor, una multitud de iglesia. Ayer fue una bendición bien grande. El evangelio con mucho énfasis desde el inicio del programa, evangelio. Y gracias al Señor, hermanos, tenemos bastantes datos. El sábado vamos a iniciar este club infantil, así que te invito a que ores por nosotros, que ores por el grupo, por el equipo de Virreyes, porque yo estoy seguro que Dios va a hacer algo grande en ese lugar. Bien, pues, mira, vamos a concluir con esta frase, este punto. A decir, me la ponen aquí los de multimedia. Saber de dónde viene el ataque te evitará disparar a quien no es tu enemigo. Ahora lo vamos a decir fuerte. En resumen de todo lo que escuchamos de la Biblia es: saber de dónde viene el ataque te evitará disparar a quien no es tu enemigo. Amén. Punto número 2, iglesia. Versículos 24 y 25, vamos a releerlos. Dice, ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David y quien me ha hecho casa estable, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Hay 3 cosas que tenemos que enfatizar aquí al observar el texto. Dice, ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado. 1, me ha puesto sobre el trono de David. 2, y quien me ha hecho casa, como lo había dicho. 3. Iglesia, este punto se llama, saber quién eres te ayudará a saber qué hacer. Cuando sabes quién eres, vas a saber qué hacer. Cuando no sabes ni quién eres, por eso somos tan desatinados con nuestros hechos. Porque al saber quién soy, sé para qué fui diseñado. ¿Estamos entendiendo esto, iglesia? Mira, vamos a verlo a la luz de la Biblia para que lo comprendamos mejor. Una persona modelo, que siempre será nuestro modelo, iglesia. Nadie más en esta tierra puede modelarnos, sino solo Cristo Jesús.
Él es el que modeló ese hombre que sabía bien quién era. Por lo tanto, sabía bien a qué venía aquí. Porque saber quién eres te evitará, te hará saber, iglesia, te ayudará, perdón, a saber qué hacer. Saber quién eres. Jesús nos lo modela. Juan 12:47 dice, Y al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él vino como juez a esta tierra, iglesia. ¿Cómo vino? Como Salvador. Entonces, si supo que venía como Salvador, venía claramente a rescatar y no a juzgar. Y Él es el juez, ¿eh? No se nos olvide que Él es el juez. Pero estando en esta tierra, iglesia, ¿a quién juzgó? ¿A quién juzgó, amada iglesia? Para quienes han leído los evangelios. A nadie juzgó. Cuando le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿qué le dijo a esa mujer? Yo no te juzgo. Le dijo, ni yo te juzgo. ¿Ves aquí a alguien juzgándote después de que todos tiraron sus piedras? No, pues ni yo te juzgo, porque no vino a juzgar. Y eso, iglesia, nos tiene que mostrar el corazón de Dios. En este momento, y para todos los que estamos aquí, iglesia, Dios no nos vino a juzgar. ¿No te alivia eso? No te vino a juzgar. Si viniera a juzgarte, hijo, iglesia, ahí sí, no sé qué decirte. Imagínate que ahorita viniera Jesús aquí visible y dijera, ahora sí vengo a juzgar. ¿Cuántos de aquí caeríamos muertos, iglesia? Yo sería el primero. Yo sería el primero. Si Cristo viniera a juzgar mi vida, yo tengo mucha tela de donde cortar. Yo caería muerto en ese momento. Pero no vino a juzgarme, vino a salvarme. Eso no quiere decir que no me va a juzgar en algún momento. Sí me va a juzgar. Pero si estoy en Cristo, me va a juzgar, iglesia, a través de la sangre de Cristo. ¡Qué bendición! ¿Pero estás en la sangre de Cristo, iglesia? Porque si no estás, agárrate del barandal. Porque el juicio de Dios es justo. Es justo. No, yo qué bueno que lo acepté aquel día que me dijeron, Señor Jesús, entra en mi corazón. Pero, iglesia, eso no es evidencia de que tú eres salvo. Hacer esa oración que no está en la Biblia no es evidencia que eres salvo. Cuando de verdad Jesucristo gobierna tu vida, es visible. Cómo miras, cómo hablas, tus prioridades. Se nota que eres salvo. Se nota, iglesia, porque dejas todo como lo dejó Pedro, como dejaron sus discípulos, para seguirlo a Él. Y no dejas a Él para tus asuntos y cuando puedas, pues los atiendes a Cristo. Eso no es una evidencia de que Cristo está en gobierno. Cuando Cristo está en el gobierno, ¿hacia dónde te dirige? Te dirige al conocimiento de su palabra. Te dirige a la Biblia, te dirige a la comunión, te dirige a la intimidad, te dirige a su casa, iglesia. A mí me encanta escuchar, hermanos. El otro día tuvimos un tiempo muy bonito con la hermana Tere y nos decía con sus ojos brillándole, yo amo venir a la iglesia. Amo, me siento libre. Cuando llego aquí, siento que el Señor está conmigo. Y yo le veía y decía yo, qué hermoso, ¿no? Una mujer enamorada de su Señor. Y nadie la empuja, nadie la arrea. Ella viene. Y no viene por la pip. Ella sabe por quién viene, iglesia. Y ojalá y todos tengamos la misma experiencia de decir, yo amo venir. No me veo en otro lugar. No me refiero a pip, iglesia. No me veo en otro lugar un domingo que dándole el lugar a quien le pertenece. ¿Cuántos días nos da el Señor, hermanos, para que hagamos lo que querramos? Y nos dice, uno dedícamelo, uno para mí. Y a veces, iglesia, no lo hacemos. ¿Por qué? Por materialismo, por ignorancia, porque no lo creemos vital y necesario. Porque creemos que puede ser sustituible. Ay, no, tampoco se trata de ser persinados y religiosos. ¿Dónde iba Jesús todos los días de reposo según la Biblia, iglesia? A la sinagoga. Él iba a la sinagoga, iglesia, siendo Jesús. ¿Lo necesitaba Jesús? En él habitaba el Espíritu Santo. Porque muchos cristianos dicen, no, la iglesia somos nosotros. Y donde yo vaya está Dios. Eso es un argumento muy cómodo, pero no es bíblico, porque si seguimos las pisadas de Jesús, Jesús no dejaba de congregarse. Incluso está un texto que tú te sabes, no dejando de congregarnos, como a algunos se les hace costumbre, porque se hace costumbre.
Y que el otro peligro es que también te congregues solo por costumbre. Los dos son peligrosos. Los dos. El que deja de congregarse por costumbre y el que se congrega solo por costumbre. Es peligroso los dos extremos. Tienes que renovar tu corazón cada que vengas aquí, iglesia. Cada que vengas aquí. Un nuevo día, un nuevo domingo, un único sermón que vas a escuchar. Iglesia, tú tienes la bendición y lo decimos con el corazón. ¿Cuántas veces repetimos nuestros sermones en Pipa Chuca? ¿Cuántas veces he repetidoles un sermón a ustedes? Tú, hermanos, llevamos años atorados en los mismos libros porque le hemos encontrado tanta verdad. Así que nuevas son sus misericordias. Dios nos habla todos los días. Tú todos los días debes renovar tu intención para acercarte. Amén. Ya me voy a apurar porque llevo 2 domingos echándome hora y media. Ya soy consciente de eso. Pero me desquité de los meses que no prediqué. Porque sí, se necesitaba, ¿no? Bien, escuchen esto, hermanos. Ahí en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. ¿Él sabía quién era? Soy la luz. Vine a iluminar. Soy la luz, a eso me dedico, a iluminar. Cuando sabes quién eres, sabes qué hacer. Vine como Salvador, vengo a salvar, no a juzgar. Vine como luz, vengo a iluminar. Cuando sabes quién eres, sabes qué hacer. Cuando no sabes quién eres, no tienes identidad, por eso haces cualquier cosa que no fuiste diseñado para hacer, que no es tu papel hacer. ¿Vamos entendiendo? Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. hasta el diablo tiene claro quién es. Es un mentiroso. Sabe que su chamba es mentir. Él es un acusador y su trabajo es acusar. Él es un ladrón, su trabajo es robar. Es un asesino, su trabajo es matar. Es un destructor, su trabajo es destruir. Él sabe qué hacer porque sabe quién es. Jesucristo nuestro Señor sabe qué hacer porque sabe quién es. Él no hace la obra de su Padre. Él no, iglesia. El Padre hace su propia obra. Voy a explicarte por qué. El único que propone la voluntad y que dice esto se va a hacer, no es el Hijo, es el Padre. Y Jesús solo ejecuta lo que el Padre dice, pero de Jesús nunca va a salir lo que se va a hacer. No porque no tenga iniciativa, poder o autoridad, sino porque Él está sujeto a su Padre. Y ya vimos que la sujeción nunca es una maldición. Él sabe qué hacer y también sabe que no es su trabajo hacer. Sabe que Él no debe hacer ciertas cosas porque no son suyas. Por ejemplo, el fin de los días, iglesia, el día que va a ser el rapto, ¿quién es el único que lo sabe? ¿Y quién dijo eso? ¿Por quién sabemos eso? Porque Él dijo, no, yo no sé, no es mi chamba saberlo, fíjense. No me toca a mí, le toca al Padre. Yo no voy a hacer lo que le toca solo al Padre hacer. Cuando sabes quién eres, sabes lo que haces o lo que no debes hacer. Amén. Jesús lo tenía claro. El Espíritu Santo tiene una obra única que Jesús no hace. Jesús, y que lo hemos escuchado por muchos años, es que Jesús vive en mi corazón. Pero teológicamente y bíblicamente, quien vive en tu corazón no es Jesús, es el Espíritu Santo. Porque cada uno tiene una obra perfecta y exclusiva. No los hace más, no los hace menos. Solamente hacen su trabajo. Su trabajo. El Padre sostiene la creación. El Espíritu Santo infunde aliento de vida en nuestras vidas. Hay obras específicas. Tú tienes una obra específica. Y cuando sepas quién eres, vas a saber qué hacer. Y esa identidad, ¿quién te la va a dar, iglesia? Solamente Dios, a través de el conocimiento de su palabra. Por eso allá afuera hay muchos que se sienten elefante. Yo me autopercibo como guacamaya. Y mis pronombres son ella y guacameye. Porque yo me percibo como guacamaya. Todos me tienen que percibir como guacamaya. Entonces, no tienen identidad. No saben quiénes son. Si dependen de una autopercepción.
Y eso, iglesia, si conocen al Señor van a saber quiénes son. ¿Quiénes son sexualmente? ¿Quiénes son moralmente? ¿Quiénes son delante de la gente? Porque luego la gente nos va formando desde chiquitos, ¿cierto o no? Tú eres un burro, tú no sirves para nada y empieza a formar nuestra identidad. Los maestros con quienes pasamos horas y horas en las escuelas nos dicen quiénes somos, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y van formándonos, de manera que nuestra identidad está basada en lo que otros dicen. Y quien se la cree, vive vida muy infeliz. Pero quien toma su identidad de su contacto con el Señor, sabe quién es. Y no se nos infla, porque sabe quién es y sabe quién no es. Sabe quién es y qué debe hacer y sabe lo que no le toca hacer. Amén. Eso es hermoso. Porque a veces terminas haciendo cosas que tú no te tocaba hacer y te cargas y te cansas. Vamos a avanzar. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Qué hombre nuestro Señor Jesús. Tan claro en quién era y tan claro en la dirección de su vida. Vengo de Dios, vine a morir, regreso a Dios. ¿La tenía clara el Señor Jesús? ¿Tú qué tan clara la tienes, iglesia? ¿Qué tan claro está en tu corazón de dónde vienes? ¿Tú qué tan claro tienes a qué vienes? ¿Y qué tan claro tienes hacia dónde vas? ¿Qué tan claro? Porque a lo mejor digas, no, yo vengo de una familia pobre y miserable, de ahí vengo, del pueblo, de mi rancho. Vengo de la carencia, vengo del dolor. Bueno, entonces no sabes de dónde vienes. No, claro, me queda claro que vengo del arrabal. No sabes de dónde vienes. Donde fuiste concebido fue en el corazón de Dios. Ahí te creó. Si tú estás en la tierra es porque alguien deseó que estuvieras aquí. Y se llama Dios. Él primero te deseó antes de darle forma a tu cuerpo. Primero deseó que existieras. Después le dio un propósito a tu vida y luego te puso aquí, en donde Él creyó, Él decidió ponerte. En tal familia con tal apellido. Sabiendo que ibas a pasar por lo que ibas a pasar. Pero su intención, iglesia, no es que tu destino se defina por la familia donde naciste. No, qué bendición aquel que nació en cuna de oro, pues, el que nació en la casa de Messi, ya la tiene segura. No creo, no lo creo. Hay tantos hijos de artistas, deportistas y que están miserables, desviados, totalmente pervertidos y eso no les dio garantía, nacer en un lugar de ricos. No te confundas. Acuérdate de este personaje, juez de la Biblia. Se me va el nombre. No, hermanos, un juez de la Biblia, su mamá era prostituta, su papá era adúltero, sus hermanos lo rechazaban. Jefté, su mamá una prostituta. Muere la mamá, se lo lleva el papá adúltero y los hijos dijeron, tú no vas a heredar con nosotros, tú eres hijo de una prostituta. y lo expulsan. ¿Y quién llegó a ser Jefté? Uno de los mejores jueces de Israel. De los que tuvo más trayectoria de un gran gobierno y no definió su origen, no definió su destino. Tu origen no define tu destino. Tu origen de esta tierra, pero tu origen divino, que es del corazón de Dios, sí define tu destino. Si tú llegas a conocer de dónde vienes. Jesús dijo, yo vengo del Padre, vengo a la tierra a una misión bien clara. ¿Cuál es tu misión? Morir por la gente. Y en cuanto acabe esa misión, yo me regreso al Padre. La tenía clara. Y cuando el hombre dice, yo vengo del corazón de Dios, Él me deseó, me tiene aquí. Ahora debo saber para qué me tiene aquí. Y una vez que dices, ya sé para qué me tiene aquí, ahora sabrás hacia dónde vas cuando termines esa misión. Vas de nuevo al Padre, iglesia. Cuando tienes esa claridad, sabes a qué vienes y qué no es tu trabajo hacer. Jesús dijo, yo no vengo a juzgar, yo vengo a salvar. Yo vengo a hacer luz, yo vengo a hacer verdad, yo vengo a hacer camino, yo vengo a hacer palabra. No vengo a otras cosas. ¿O a poco dijo iglesia? Yo vengo a sanar, así que acérquense. Vengo a hacer milagros, eso es lo que vengo a hacer. Él no vino a eso. Él podía hacer eso, pero no vino a eso. Es como tú, estás en un trabajo, en una empresa. Tú vienes y trabajas, pero no naciste para eso. Lo puedes hacer, lo sabes hacer, pero eso no es tu destino. Esa oficina de Godín no es tu destino. Hay algo más, hermano.
Fuiste creado por un Dios poderoso. Hay algo más para ti. Amén. Estamos terminando este último punto. Dos versículos y terminamos. Jueces 18, 6 al 12. Y el sacerdote les respondió: Id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, No, ni a- no, estamos mal con esta cita. Es antes, cuando se encuentran al joven levita. Es antes, por favor, ahí búsquenmelo. Se encuentran estos hombres de Efraín, si no me equivoco, buscando un lugar donde vivir, porque antes de Jueces, ¿qué libro es, hermanos? Josué, el libro de la conquista. En este libro de la conquista tenían que ganarse el territorio porque estaba habitado por los enemigos. Pero los de Efraín no tenían tierra, andaban buscando dónde morar esta tribu. Y entonces en su andar se encuentran con un joven levita. Según la Biblia, los levitas, ¿cuál era su trabajo de un levita, hermano? ¿Era el mismito que un sacerdote? No. ¿Eran diferentes los levitas de los sacerdotes? Mucho. ¿A qué se dedicaban los levitas? A muchas cosas. A limpiar, a cargar, a tocar instrumentos, a muchas cosas, iglesia. Un sacerdote tenía un trabajo exclusivo y los levitas un trabajo exclusivo. Pero resulta que se encuentra con Micaía. ¿Ya lo tenemos? Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz de un joven levita. Y llegando allá le dijeron: ¿qué te ha traído aquí? Ojo con estas 3 preguntas, iglesia. Estamos terminando. ¿Quién te ha traído acá? ¿Qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Preguntas importantes. Cuando estaban, adelante por favor. Él le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía. Y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar nuestro viaje, ¿qué hacemos? Ahora, ¿a quién se consultaba para saber el rumbo? ¿A los levitas, sacerdotes o profetas? Profetas, ¿verdad? Pero pues como él no sabía ni quién era, lo agarraban de profeta, lo agarraban de sacerdote, lo agarraban de todo, menos de levita. Porque la gente, iglesia, si tú te dejas, te va a usar para lo que tú no eres. ¿Amén? ¿Lo entiendes así conmigo? Entonces fíjate las preguntas que le hace. ¿Quién te trajo? ¿De dónde vienes? Jesús respondería bien fácil. ¿Él qué respondería cuando le dicen: ¿de dónde vienes? Yo vengo del Padre. La tengo bien clara. Vengo del Padre. ¿Y a qué vienes? ¿A morir a la cruz? Ese es mi destino. Mi destino es morir. A eso vine. A morir y a dar mi vida por muchos, dice la Biblia. La tenía clara, pero el levita no. El levita empezó: pues fíjate que me encontré a Micaía. ¿Te has encontrado a esas personas que les preguntas algo y te cuentan otra cosa? Pues ese era el espíritu del levita de ahí. Empezó: pues mira, fíjate que me encontré a Micaía, me ofreció un sueldo, porque en esta historia completa que ya estudiamos verso a verso hace muchos años ya, aprendimos mucho de aquí. Porque este levita no tenía chamba y se puso a buscar, y Micaía le ofrece dinero. Quédate aquí, aquí vas a ser mi sacerdote de mis ídolos. Porque Micaía construye unos ídolos con un dinero robado, unos terafines, ¿te acuerdas? Y él se puso a ser sacerdote de terafines, o sea, todo desviado, iglesia, todo mal, pura tache con este levita. Y llegan los de Efraín y lo confrontan con estas preguntas: ¿de dónde vienes? ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces aquí? Él no tenía destino, iglesia, no tenía rumbo, no tenía rumbo. Y no hay peor cosa que una persona no sepa de dónde viene y a dónde va. ¿Dicen? Y a mí me pareció muy buena esta analogía. El día más importante es el día que naces, y el más importante aún, el día que sabes para qué naces. Sí, por eso celebramos el día que nacemos, ¿verdad? ¿Cuántos celebran su cumpleaños o son amargators, hermanos? ¿Verdad? Cuando nacemos nos damos hasta nuestro autorregalo, ya se da esa tendencia. Yo me voy a regalar algo porque yo me lo merezco. Y celebramos nuestro cumpleaños con pastel, con mariachis, algunos le meten más presupuesto y hasta aguacate hay en sus cumpleaños. Porque se celebra y se vale, ¿no? Nosotros celebramos los cumpleaños porque celebramos la vida y al autor de la vida.
Ahora yo, hermanos, tengo que celebrar mi siguiente cumpleaños, pero al doble, porque tengo que celebrar que Dios me dio vida. Entonces es bueno celebrar la vida, pero lo mejor es que sepas para qué. Es celebrar el día que naciste y celebrar el día que sabes para qué naciste. Yo bendigo a Dios, tengo la bendición de saber para qué nací. Yo nací, iglesia, para esto. Yo nací para ser pastor. Yo nací para esto. Y le doy gracias a Dios que sé para qué nací y ahora sé a dónde me voy. Y espero, iglesia, que tú sepas claramente para qué naciste. O tú naciste para llenar esta banca, iglesia. Pues voy a crear a Brenda porque me hace falta un lugar, lo siento vacío. Necesitamos a una rubia por ahí sentada con su hija. ¿No? ¿Tú crees que eso sería lo que Dios hizo? No hay un propósito tan enorme como el Dios que le crees. Amén, iglesia, estamos terminando. Jueces 18:3. Es este, ¿verdad? Bueno, pues terminamos. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos un gran Dios y no estamos solos. No estamos solos. Este sermón no es para cargarte. Este sermón es para mostrar que hay un Dios que tiene algo contigo y que Él desea que tú lo puedas experimentar. Hay un reino poderoso que Dios quiere que experimentes desde esta tierra. Pero el peligro es que un enemigo quiere quitarte ese reino. Como Adonías le quiso quitar el reino a Salomón, hay un enemigo que te quiere quitar el reino a ti. Pero si sabes de dónde viene el ataque, vas a saber hacia dónde disparar. ¿Cierto o no? Si sabes quién eres, sabes qué hacer. Si no sabes quién eres, vas a terminar haciendo cualquier otra cosa. En un desatino total. Ponte de pie, vamos a orar juntos, hermanos. Amado Señor, esta tarde queremos agradecer tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque yo sé que tu intención con tu Biblia es cincelar nuestro corazón para que se parezca al tuyo. Tu intención, Señor Dios, es que cada uno de nosotros, Señor, no salga de esta comunidad, de este edificio cargado, señalado, culpable, sino que salga alentado de saber que hay un Dios que lo deseó, que deseó en su corazón su existencia, que por encima de que sus padres quisieran que naciera, hubo un Dios poderoso y omnipotente que deseó su existencia, que planeó su existencia, que le dio propósito a su existencia. Hay un Dios que quiere que vivamos ese reino, que vivamos a Cristo, que es el reino. Pero también, Señor, hay una realidad de que hay un enemigo que quiere evitarnos que eso suceda. Amado Dios, recuérdanos también que tenemos habitando en nuestro corazón al Espíritu Santo. Y dice en tu palabra que Él nos ayudará. Él nos ayudará. No estamos solos. Nunca lo vamos a estar cuando estamos en ti. Y tú, Señor, nos ayudarás a creer. Nos ayudarás a sostenernos. Nos ayudarás, Señor Dios, en todas las tormentas, en todas las circunstancias. Si hoy me has mostrado que tengo una clara crisis de identidad, ayúdame, Señor, a saber de dónde vengo, a qué vengo y hacia dónde voy. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Amén.